A ver, estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. Sobre todo que nos encontremos, que tanto ustedes como el que habla nos encontremos, gracias a Dios, nos encontremos bien de salud. Jóvenes, del día de hoy vamos a tener a cargo lo siguiente, jóvenes. Lo que corresponde principalmente al tema que tratamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos tratando un tema sobre que correspondía a la rama de la economía. Dentro de la rama de la economía habíamos mencionado la economía normativa y la economía positiva. No sé si recuerdan ustedes, la economía positiva y la economía normativa. Y dentro de estos jóvenes, dentro de estos temas de la economía normativa y economía positiva, inclusive también se hablaba dentro de la economía positiva, la economía descriptiva y la teoría económica. Y dentro de la teoría económica se encontraba lo que correspondía a lo que es, jóvenes, la micro y macroeconomía. ¿Recuerdan ustedes el día de ayer, jóvenes? La micro y macroeconomía. Cuando hablábamos de micro era un problema individual, principalmente los agentes económicos. Cuando hablábamos de los agentes económicos se refería principalmente a la familia, al emprendedor o el empresario, y ambos interactuaban en el mercado, jóvenes. Y mayormente, como hablábamos de la microeconomía, también hablábamos de la macroeconomía, que la macroeconomía es el problema del país o de varios países que se unen, como por ejemplo, recuerdan ustedes los acuerdos comerciales, por ejemplo, en América del Sur se habla de un Mercosur, que antiguamente se conocía como el Pacto Andino. Ambos países se discutieron para discutir sus problemas económicos. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo? En el caso de Europa, la Comunidad Económica Europea. Jóvenes. Por decir, jóvenes, como estábamos hablando, en micro es uno y macro es el problema a nivel global. Cuando hablábamos de macro, se refería, jóvenes, recuerdan ustedes, a los problemas principalmente de la inflación. El de la inflación, la microeconomía estudia los problemas, la macroeconomía estudia los problemas globales. La inflación, jóvenes. La inflación es cuando la moneda pierde valor y el dinero no alcanza para poder comprar la mayoría, es decir, para poder satisfacer las necesidades. Y solamente con algunas necesidades el ser humano le alcanza para satisfacer. Eso es en cuanto a la inflación. El Perú pasó por un periodo conocido que se conoce con el nombre de hiperinflación. Hiperinflación. Si el Perú pasó por el periodo de hiperinflación, hoy en día lo pasa Venezuela. Pero para recordar, jóvenes, para que recuerden ustedes también, jóvenes, que también en el país que mayormente fue afectado a nivel mundial hasta la actualidad, jóvenes, es el caso de Hungría. Ese fue el problema más crítico de toda la inflación a nivel mundial, cuando su moneda perdió valor. A ver, un segundo. Como su moneda perdió valor, jóvenes, les había mencionado, ese es lo que estudia la macroeconomía, pero también la macroeconomía estudia lo que se conocía con el nombre del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa el Producto Bruto Interno? Habíamos mencionado sobre el total de la producción que tiene un país. Habíamos mencionado que el Perú es uno de los países exportadores solamente de materias primas. Y el país que mayormente, jóvenes, el Perú, la materia prima donde mayormente exporta el Perú, hoy en día es China. Hoy en día es China, jóvenes. La mayoría de materias primas. Ahora, cuando hablábamos de Producto Bruto Interno, también hablábamos de la recesión. ¿Qué significa, jóvenes? La caída continua de la producción, y eso genera el desempleo. El desempleo trae como consecuencia la pobreza. Y también hablábamos de macroeconomía, que es el consumo. De acuerdo al ingreso que tiene la población, jóvenes, tiene la facilidad de tener a su alcance la mayoría de necesidades básicas. Necesidades, porque son ilimitadas. Pero por decir hoy en día, estamos
Producto de la pandemia, estamos atravesando un periodo crítico en la mayoría de las poblaciones a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque se ha generado jóvenes el desempleo. Bueno, después de ver la micro y macroeconomía, jóvenes, no olvidemos que la economía positiva explica las cosas tal como son, parte de los hechos reales. La economía descriptiva, jóvenes, ayuda, es decir, lo relaciona con la realidad. En otras palabras, se explica, jóvenes, cómo funciona la economía. Ahora sí, vamos a partir de las siguientes preguntas. Ya puse, inclusive ya está en el CIANET, jóvenes, todas las preguntas, está en el CIANET en el archivo. Ahora sí vamos a ver lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes en su módulo, jóvenes, en el módulo que tienen ustedes? En el módulo que tienen ustedes salen las preguntas, están las preguntas. En actividad en clase. La primera pregunta dice, ¿se asume que la economía se convierte en una ciencia? A ver, jóvenes, ¿alguien me puede dar una respuesta? ¿La economía se convierte en una ciencia? La B. A ver. La B. A ver. La respuesta de la pregunta, ¿la economía se convierte en una ciencia a partir de la escuela clásica, jóvenes? No es es a partir de la escuela clásica. ¿Pero por qué mayormente, jóvenes? Porque ese es el pensamiento con el que se empieza en una escuela clásica. Entonces, la segunda pregunta dice lo siguiente. A ver, como no mayormente, jóvenes, también cuando hablábamos de escuela clásica, ¿por qué? Porque fue uno de los que inició dentro de esa parte de la economía, fue Ricardo y James, jóvenes, que se conoce con el nombre James Mill, uno de ellos. La segunda pregunta, jóvenes, de acuerdo al módulo, dice lo siguiente. A ver, si ustedes tienen el módulo, yo también tengo acá al costado mi módulo, aparte de que está en la diapositiva, dice, criticó, jóvenes, criticó la usura y discutió con otros teólogos el problema, jóvenes, el problema del precio justo. Cuando hablamos del problema del precio justo, jóvenes, se refiere a, está mayormente, es un concepto inventado por los frailes. Si es un concepto inventado por los frailes, jóvenes, en el cual no tenían un conocimiento de negocios, jóvenes, ni tampoco de economía. Uno de los críticos criticó la usura y discutió con otros teólogos el problema del precio justo. ¿Quién es ellos? ¿Quién es, jóvenes? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. ¿Quién fue, jóvenes? Fox. Fox, chicos. A ver. La tercera pregunta decía lo siguiente, que también si tienen ustedes el módulo pueden guiarse de una manera más rápida. Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. ¿Cómo dices? Adam Smith. Adam Smith. A ver, chicos. A ver, dice, porque, a ver, el que creó esto, jóvenes de la mano invisible, el creador de la economía que estaba dirigida por una mano invisible es Adam Smith. ¿Quién fue? A ver, chicos. Yes. ¿Qué significa economía de mano libre, jóvenes? Es una economía que mayormente tiene la capacidad de ayudar al libre mercado. Es una economía que tiene la capacidad de ayudar al libre mercado. ¿Y quién fue el creador? Adam Smith, jóvenes. Si ustedes van, jóvenes, a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, es una escuela económica. Es el monetarismo. ¿Ah? La cuarta pregunta, jóvenes. El monetarismo, la B. Que bueno, el monetarismo. en Chicago. Sí. ¿Ah? También se llamaba la escuela de Chicago. Salazar. Salazar. A ver. Cuando hablábamos del monetarismo, es una escuela económica que surge en la década de los 50, su fundador es Milton, jóvenes, Friedman. Mayormente se centra, es una escuela monetarista, que mayormente, jóvenes, se habla de libre mercado. 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. A ver, dime, Héctor. La B. Roberto Malthus. Héctor dice la pregunta. Dice Roberto Malthus. Dime, Héctor. La Héctor, B. ¿Ah? La B. Ya, a ver, vamos a ver, chicos. La pregunta número dice, manifiesta que mientras la población crecía en forma geométrica, la provisión de los alimentos crecía solamente en proporción aritmética. ¿Están seguros que la B?
¿Están seguros, Sí. jóvenes, que la B? No es la B. Roberto Matus habla sobre las necesidades fundamentales. Es otro. Manifestaba que mientras la población crecía en forma geométrica, la provisión de alimentos crecía en proporción aritmética. Es Carlos Marx. Carlos Marx, jóvenes. La pregunta número 6 también lo tienen ustedes en su módulo. A ver, chicos. Sostenía que la riqueza de los pueblos se basaba en el trabajo humano, jóvenes. A ver. Sostenía que la riqueza de los pueblos se basaba en el trabajo humano. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar a quién se refiere, jóvenes? Sostenía que la riqueza de los pueblos se basaba en el trabajo humano. La respuesta de esa pregunta número 6 son los fisiócratas. Los fisiócratas, ¿pero por qué, jóvenes? Porque para ellos lo más importante se fijaba en la tierra, principalmente. ¿Por qué? Porque a través de la tierra se generaban los recursos. Sostenía que la riqueza de los pueblos se basaba en el trabajo humano. La tierra, entonces, ¿quién trabajaba esto? Era el ser humano. ¿Quién sostiene las 6? Son los fisiócratas. Los fisiócratas, jóvenes. Ahora sí. Cuando hablábamos de la pregunta número 7, la teoría cuántica fue analizada en profundidad, jóvenes. La teoría cuántica. ¿Fue Mercantilista. analizada en profundidad por la escuela? Mercantilista. ¿Quién es? Hey, chicos, Mercantilista. anteriormente mencionaron ustedes una respuesta que era correcta. La teoría cuántica fue analizada en profundidad por Friedman. ¿Friedman pertenece a qué escuela? A la escuela, jóvenes. Si ustedes tratan de ver, miren, por ejemplo, yo mencioné acá, a ver, chicos, yo mencioné acá. Es una escuela económica que surge en la década de los 50. Su fundador es Milton Friedman. La respuesta que yo he mencionado de la siguiente pregunta es esta. La teoría cuántica fue analizada en profundidad por la escuela de Friedman. ¿Friedman en cuál escuela se encuentra? En la escuela monetarista, jóvenes. En la escuela monetarista. Entonces, la pregunta número 7 es monetarista, jóvenes. La pregunta número 8. Para los marxistas, el único elemento capaz de crear, jóvenes, el único elemento capaz de crear la riqueza, acuérdense, anteriormente había mencionado La fuerza de trabajo. la fuerza de trabajo, ¿correcto? ¿Quién fue? Ramírez. Ramírez, chicos. ¿Pero por qué? Recuerden ustedes que anteriormente había mencionado cuando la población crece de una manera. Hey, chicos, habían mencionado Carlos Marx, jóvenes. Carlos Marx, el marxismo, mayormente se basaba que el único elemento capaz de crear riqueza es la fuerza de trabajo, jóvenes. Tenemos los procesos productivos. Naturaleza, trabajo, jóvenes, y además que está otros elementos más, que son 4. Pero dentro del marxismo considera el elemento más importante para crear riqueza. Y miren, ahí dice la respuesta, crear riqueza es el hombre, la fuerza de trabajo. El hombre en términos filosóficos, ojo, en términos de la filosofía, el hombre se refiere al varón o la mujer. La pregunta número 9, jóvenes. John Profe, la Maynard. C. ¿Ah? La C, creador de la teoría Sí, correcto. macroeconómica. ¿Quién fue? Salazar, profe. A ver, chicos. A ver, Salazar. Salazar van 2 veces ya. A ver, chicos. John Maynard es el creador principalmente de la teoría macroeconómica. Correcto, jóvenes. Es el creador de la teoría macroeconómica. Chicos, ¿pero por qué mayormente? Porque dentro de esto está considerado como el creador de la teoría macroeconómica. Ahora sí dice la pregunta. Ojo, Alfred Marshall pertenece a qué escuela, jóvenes? ¿A qué Cambridge. escuela? La B. La B. ¿Quién fue? Ramírez. Ramírez. A ver, chicos. Alfred Marshall, acuérdense que yo les había explicado sobre... Hay una pirámide, no sé si recuerdan, ya creo que han tratado este tema en desarrollo personal, sobre las necesidades humanas. ¿Quién habla personalmente? Uno de ellos es Alfred Marshall, jóvenes. Este personaje pertenece a la escuela lausana, jóvenes.
La pregunta número 11 dice lo siguiente. Estableció la ecuación del dinero que también lleva su nombre. Profe, ¿cuál es la 10 entonces? La 10, la B, señor. Es la B, la Usane. La B, ya lo había mencionado Ramírez. Ah, no, profe, Brisa dijo la D. La Luego B, señor, lo la B. corregí rápido. Sí, la B. La B había mencionado Ramírez, sí es correcto. Profe, La es que 11, abajo jóvenes. dice que lea su chat. La 11. Estableció la ecuación del dinero que también lleva su nombre. ¿Es la C? La C, ¿quién fue? Feria. Feria. Hey, chicos, mayormente este personaje que estableció la ecuación del dinero, el cual lleva su nombre, se le conoce que... A ver, pronúnciame, Feria, el nombre, por favor. Feria. Fisher. Sí, Fisher. Yo ya lo iba a decir, pero ya tú dijiste, pues, no hay problema. A ver, chicos, nos basamos a la pregunta número 12. Es un fenómeno económico que cuando los precios aumentan, ¿es facilita esta pregunta? El fenómeno económico que cuando los precios aumentan, el consumo es reducido, pero al bajar los precios, los compradores adquieren en mayores cantidades. Demanda. Demanda. ¿Quién fue? Feijó. ¿Quién fue? Feijó. Correcto. Feijó. Hey, chicos, ¿en qué escuela aparece? A ver, ¿me pueden ayudar, por favor, quizás acá ustedes? ¿En qué escuela aparece la macroeconomía, jóvenes? Profe, en la keynesiana. ¿Qué? En la keynesiana. Sí, correcto. ¿Quién fue? Salazar, profe. Salazar, creo que es Salazar. Creo que tienes el celular a la mano. Correcto, chicos. Ya, Salazar va 3 veces participando, jóvenes. Cuando hablábamos jóvenes, principalmente, ojo, que deben de recordar que, por ejemplo, yo había coordinado que principalmente en estas casas, casi estas horas, en esta hora, tratemos de mezclar las preguntas, pero principalmente tengo que hacer del tema anterior. Mezclar las preguntas significa que buscar preguntas de otros temas y tratar de combinar con ustedes para desarrollarlas. Pero en la próxima voy a hacer así, jóvenes. En la escuela que aparece principalmente la macroeconomía, tenía razón, jóvenes, lo que decía su compañero, en keynesiana, jóvenes, porque es el padre de la economía, ¿recuerdan ustedes? Entonces, chicos. Ahora sí, la pregunta número 14. Dice, esta pregunta está facilita también. Microeconomía, profe. ¿Ah? Micro. Correcto, Héctor. Héctor La Voz. A ver, chicos, cuando los consumidores de manera individual toman la decisión de disminuir los bienes que van a demandar, es una acción estudiada por la microeconomía. Pero ¿por qué la respuesta de la microeconomía, jóvenes? La respuesta de la microeconomía porque principalmente, si ustedes se darán cuenta, el estudio individual de los agentes económicos, familia, empresa, y ambos se interrelacionan en el mercado. Y ahí está la respuesta. La pregunta número 15. ¿Son libres? ¿Son bienes libres? Exacto. A ver, una facilita. La E. La E. Correcto. Los bienes libres, chicos, son bienes, cuando hablamos de bienes libres, mayormente los recursos que son, el aire es libre, tú lo puedes respirar, nadie te cobra. Salvo que por ejemplo, jóvenes, que estés, por ejemplo, comprando mayormente oxígeno, por ejemplo. Cuando hablamos de la luz solar, jóvenes, tú puedes salir afuera, recibir los rayos del sol. Hey, chicos, el agua de los mares, de igual manera, te puedes ir al mar. Si quieres, te vas a pescar o yo que sea. En la arena del desierto, te puedes ir aquí a Piura, te vas aquí nomás a una quebrada, encuentras arena, por ejemplo. No te cuesta. Hey, pero mayormente no son bienes libres las ruinas arqueológicas. Tenía razón. ¿Quién fue el señor? ¿Quién fue? Fox. Fox. Hey, chicos, Fox van 2 veces. Es un economista británico que escribió la teoría general del empleo. La C, profe. A La ver, C. ¿cómo? ¿La qué? La C. La La C. C. La C, a ver, vamos. La 16, ¿no? La C, jóvenes. John Maynard, jóvenes, Keynes, correcto. Este es un economista británico que escribió la teoría general del empleo.
La tasa del interés y el dinero. Es conocido como el padre de la macroeconomía. Anteriormente habíamos mencionado esa pregunta y era fácil la respuesta. ¿Quién fue? Ortiz. Ortiz. Alias Rodrigo. A ver, chicos. La pregunta número 17. Parte de la economía que ofrece soluciones para resolver los problemas económicos, basados, jóvenes, en el juicio, en juicios de valores personales y subjetivos. A ver. Normativa. Normativa. Correcto. ¿Recuerdan ustedes la economía normativa, jóvenes? Es decir, cómo deberían de ser las cosas. García. Sí. Es decir, como, chicos, lo que crees que tú que debería hacer, parte de la economía que ofrece soluciones para resolver los problemas económicos. Es la economía normativa. ¿Quién fue? García. Héctor, 2. A ver. La pregunta número 18, jóvenes. Bueno, ya mencioné a Héctor. La pregunta número 18 facilita. Recuerden bien ustedes el día de ayer. Los gobiernos de turno... La C. A ver, la C. A ver. Ya, ahí espera un ratito. Creo que mejor otro día. No voy a poner la diapositiva. Dice lo siguiente. ¿Está bien la respuesta? A ver, hay dos alumnos que han levantado la mano. Chunga levantó la mano. Uno de ellos que levantó la mano es Chunga. Pero ojo, chicos, de aquí voy a ver. Uno de ellos fue Chunga ya. Y Héctor, ya. Pero espérense un ratito. Porque Fox ha dado la respuesta. Los gobiernos de turno, jóvenes, orientan actividades económicas aplicando la microeconomía y la macroeconomía a nuestra realidad. Es decir, analizan y explican las cosas. Y mayormente, los gobiernos de turnos aplican las políticas económicas. Acuerden ustedes cuando hablamos de políticas económicas aplicadas con el gobierno para lograr determinados objetivos. Y fue Fox. La pregunta número 19. Vamos a darle el pase a Chunga, que fue primero. Chunga, a ver, dime. La 19, Profe. ¿cuál es tu respuesta? Sean no tiene micrófono, está que le habla por el chat. Ah, ya, entonces no hay opción. A ver, dime, Héctor. Es la microeconomía. A ver, correcto, chicos. Pero espérate un ratito, de aquí lo voy a explicar. Héctor va a 3, chicos. Rama de la economía que se encarga de estudiar el mercado y sus mecanismos para la formación de precios. ¿Recuerdan ustedes? Agentes económicos, familia, empresa. Y ambos interactúan en el mercado, en el cual determinan el precio, porque se aplica la famosa ley de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, esto le corresponde a la microeconomía. Está la respuesta bien fácil, jóvenes. La pregunta número 20. Es la rama de la economía que busca explicaciones objetivas. A ver, Salazar, dime. La C. Profe, es teoría económica. Es la A. Economía. A ver, bueno, Quita la Fox mano. dio la respuesta. Correcto, jóvenes, Fox. Un ratito. A ver, rama de la economía. A ver, chicos. Rama de la economía. A ver, espérense porque aquí está que levanta la mano y tengo que borrarlo para poder. Chicos. Rama de la economía que busca explicaciones objetivas del funcionamiento económico. ¿Quién esto le corresponde? Mayormente la economía positiva. Acuérdense ustedes bien, tiene afirmación principal del destino, por ejemplo, de las exportaciones peruanas, que es a China, por ejemplo. Parte de la explicación real de las cosas. Esto es lo que a esto mayormente se refiere la economía positiva. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 20 es la A. Correcto, Fox. La pregunta número 21. ¿Es considerado padre de la ciencia económica? Se opuso al mercantilismo. A ver, Mirel, dime la respuesta. Adam Smith. Adam Smith, correcto, jóvenes. A ver. ¿Es considerado el padre de la ciencia económica? Se opuso al mercantilismo que favorecía los monopolios y defendió el mecanismo de libre competencia. Adam Smith, jóvenes, a través de sus grandes obras, favoreció la libre competencia o libre mercado. Entonces, por lo tanto, el padre de las ciencias económicas es Adam Smith. La 22, jóvenes.
A ver, la 22. ¿Quién me ve? A ver, dice al conjunto de leyes, a ver, principios que pretenden explicar y predecir los fenómenos económicos. El día de ayer en el esquema yo traté de Teoría explicarle, económica. jóvenes. ¿Ah? La teoría económica. La teoría económica es, pero ¿por qué mayormente? Porque la teoría económica coge los datos de la economía descriptiva, jóvenes, coge los datos, los analiza y explica. Y ahí está la palabra, el conjunto de leyes, principios que pretenden explicar. Y esto le corresponde a la teoría económica. ¿Quién es el personaje, jóvenes, que mencionó? ¿Habló? García. García, jóvenes. García van 4. A ver, chicos. La 25. La 23 está facilita. A La ver. D. La D. ¿Quién fue? Ortiz. Ortiz, jóvenes. Ortiz. Ortiz van 2 veces participando. ¿Qué pasó? A ver, por favor, la 24 Profe, y yo participé 25. también en la 2. A ver, un ratito. La 24 y 25 quiero que me dé la respuesta, por favor, Miñán. A ver, chicos. Miñán me va a dar la respuesta de la 24 y 25. Que quede claro, Miñán. Convencionalmente pertenece a la microeconomía. Lo que mayormente se relaciona es, como dijo Rodrigo, la teoría del consumidor y la empresa. Y la respuesta está facilita ahí. Teoría del consumidor, ¿qué significa? La familia. Y la empresa, que es el productor. Y ni hablar, jóvenes. 24 y 25. Miñán, por favor. 24. Miñán, jóvenes. Miñán, ¿me puede dar la respuesta a la 24? ¿Cuál de los siguientes conceptos es un problema macroeconómico? Miñán, 1. ¿Cuál? ¿La Z o la X? 1. ¿La inflación o...? Ya, a ver, chicos. A ver. Ya. A ver, ¿otro me puede dar la respuesta? ¿Cuál de los Todos. Todos. Todos, Salazar. correcto, Fox, correcto. Todos. Profe, yo lo di. A ver, ¿cuál de los siguientes conceptos es un problema macroeconómico? Chicos, la inflación es un problema macroeconómico. Recuerden que lo expliqué anteriormente. La inflación, la superinflación, el crecimiento. ¿Qué significa Producto Bruto Interno? El crecimiento económico, es decir, el empleo. Si hay crecimiento económico, hay empleo. La distribución de los ingresos, todo eso corresponde a la macroeconomía. A ver, la pregunta número 25 dice la política económica, ¿cuál es la política económica? La política económica. A ver, chicos. La política económica, acuérdense, son aplicadas por los gobiernos. Es la A. La A. Hey, chicos. La política económica son aplicadas por los gobiernos. A ver, ¿pero qué utiliza la política económica? ¿De qué se basa la política económica para poder llevarse a cabo? La teoría la C, profe. Hey, ¿de cuál dijiste, por favor? La C. Sí. ¿Quién fue? Miñán. Miñán. Chicos, la política económica para poderse basar para el gobierno, aplicadas por el gobierno, que son aplicadas por el gobierno, para poderse llevar a cabo, aplica la teoría económica. ¿Qué significa, jóvenes? Recuerden que hablaban de teoría económica, coge los datos, los analiza y explica. Y de ahí se agarra la política económica para aplicar, jóvenes, su sistema de mayormente, la economía de los gobiernos de turno. A ver, déjenme anotar a Miñán. Miñán, chicos. La 26. La 26 está facilita, chicos. La 26. Dice, la economía estudia esencialmente, facilita. La D. La B. A D, ver, D, D. otro, ya no, Fox, Administración. ¿ah? D. Dije ¿Quién fue? D. A ver, Profe, la administración de los recursos escasos de la sociedad. a ver. La administración de los recursos escasos de la sociedad, correcto. ¿Quién fue? Salazar, profe, yo le leí. Salazar. Profe, yo le dije la D. No, ya no, Fox, porque respondí de la primera, te fallates. A ver, ¿pero por qué, jóvenes? Acuérdense que bien ustedes, la economía es una ciencia que se encarga de la administración de los recursos escasos. Y la respuesta era fácil. La 27. Son términos de la macroeconomía, jóvenes, excepto
excepto. ¿Qué significa excepto? Que no es de la macroeconomía. Que no es. ¿Quién tiene la respuesta? La E, ¿Ah? competencia imperfecta, profe. ¿La qué? Competencia imperfecta. La competencia imperfecta. Otro, a ver, ya no hables tú, por favor, ya te vi. Otro, que me dé la respuesta. Son términos La de D. macroeconomía, excepto. Son términos de la macroeconomía, excepto, acuérdense. Los agentes económicos, cuando se interactúan en el mercado, chicos, se hablan sobre los precios. Sobre los precios. Entonces, en términos de la macroeconomía, son términos de la macroeconomía, excepto el nivel general de los precios. Que esa no es esa es la respuesta. La pregunta número 28. Vamos rápido porque me quedan 5 minutos. 28. ¿Cuál es la 28, por favor? ¿Productivo? ¿Ah? La E. Dime. La E. La 28 no es la E. Ya no habla de Brunella. Otro, por favor. La C. Ey, la C. ¿Quién fue? Yo, ¿Quién Merel. fue? ¿Ah? Merel. Ya no, ya lo hicieron, pero ya no quisieron mencionar quién fue. Bueno, la 28 dice... si un Yo, país logra Merel, pro- profe. ¿Ah? Sí le Si un dije, país- Merel. Ya, a ver, ya. A ver, la 28 dice, si un país logra producir bienes y servicios, logra un mayor rendimiento productivo y productividad. En su proceso productivo, entonces decimos que es eficiente, pues. Si tiene un buen crecimiento económico y mayormente su proceso productivo es bueno, decimos que es chicos, decimos que es lo siguiente, que su proceso productivo es eficiente, ha sido más. La pregunta número 29. Economía A ver. positiva. ¿Ah? Fijo. Economía positiva. Economía positiva, ojo, que la 29 está casi relacionada con preguntas anteriores. Parte de la economía que estudia los fenómenos económicos, tal como la realidad los presenta, sin someterlos a juicios, a juzgamientos ni valorativos. Yo lo había mencionado a ustedes, chicos, ahora anteriormente. Explica cómo funcionan las cosas, parte de los hechos reales. Y ahí está, nada más. Economía positiva. ¿Quién fue, jóvenes? Brunella. Oh. A ver, jóvenes. La número 30 y 31. A ver, chicos. 30 y 31. A ver, la 30. Lograr en la economía de un país un nivel de precios estables, equilibrio presupuestal y balanza de pagos. Es conseguir como objetivo en un país, jóvenes. Estabilidad económica. A ver, La C. Estabilidad económica. a ver, chicos. La equidad económica, equidad. Chicos, la número 30 es equidad económica. No es estabilidad. Lograr en la economía de un país un nivel de precios estables, equilibrio presupuestal, balanza de pagos. Balanza de pagos es conseguir como objetivo en un país equidad económica. Equidad, jóvenes. La 31. A ver, la 31. La 31, chicos. A ver. Respecto a la ciencia económica, es incorrecto sostener la relación entre... Es incorrecto, es decir, que no es. La economía descriptiva se relaciona con el INEI, jóvenes. La microeconomía con el Centro de Investigaciones Económicas. La macroeconomía con el Centro de Investigación Económica. De igual manera, la política económica, acuérdense bien, gobierno de turnos. Política económica, los aplican los gobiernos de turnos para lograr ciertos objetivos. La economía normativa no se relaciona con los científicos de la economía. La 32 y 33. Un minuto tengo nada más. 32 y 33, jóvenes. La imposición de salarios también está facilita, porque recuerden ayer que estuve mencionando que una de las partes de la economía se refería de que algunos economistas querían eliminar el salario mínimo vital, legal, jóvenes. La imposición de salarios mínimos en un país produce desempleo. Dicha afirmación es un claro ejemplo, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes? La política económica. ¿Ah? La política económica. A ver, chicos, ¿qué me dicen? Cuando hablábamos de la 32, ¿no? 32, hablábamos mayormente cuando hablaba que el señor se encuentra dentro de la economía normativa,
¿Qué es la economía normativa, jóvenes? Estábamos dentro hablando de la economía normativa. Decía lo siguiente, que querían eliminar el salario mínimo legal. La pregunta número 32, economía normativa. 32. La 33, jóvenes. A ver. Es economía normativa. La 33. Economía normativa también. No, disculpen. Dentro de la economía normativa, está la teoría económica. Y la imposición del salario mínimo produce desempleo. Dicha afirmación es un claro ejemplo de la teoría económica. ¿Por qué, jóvenes? Porque la teoría económica los analiza y explica. ¿Por qué se origina el desempleo? Me había equivocado. Es de la teoría económica. La 33, jóvenes. Economía normativa. La 33. ¿Es la economía normativa? ¿Quién fue? Héctor.